Bueno, entonces arrancamos con los gráficos de barras de errors, caja y sesgo e histograma. Para empezar el tema de debo de hacer un comentario inicial y es barras de error y caja y sesgo en algún momento pareciera que se cruzaran, que dan como información similar o que se usan en las mismas características. De hecho, con las mismas variables uno construye los dos, es decir, lo más simple es tener una quanti y una quali. Con una quanti y una quali construimos barras de error y construimos caja y sesgo. Vamos a mirarlo y enseguida les menciono cuál pienso que hay que hacer en qué caso. Aquí tengo que en barras de error, obviamente nos fuimos por gráficos y ya sale barras de error. Tengo para hacer simple o comparativas, que es lo que llama el software agrupado. Simples o agrupadas. Y aquí tengo las opciones. Variable quanti y variable quali. Aquí está como más identificable. Salario y categoría laboral. Categoría laboral tiene tres opciones. Administrativos, ejecutivos creo que es, y seguridad. Ahí está. Pero observen un detalle relevante para lo que estamos conversando. Y es que me está hablando de un nivel del 95%. Y me está mostrando que por defecto viene un intervalo de confianza para la media. Esa es la diferencia fundamental con el tema de caja y sesgo. A ver, tengo una quanti y una quali, igual que la otra. Tengo para poner filas o para columnas, igual que la otra. Pero aquí tengo intervalo de confianza y hay otras posibilidades acá. Pero intervalo de confianza para la media. La pregunta es, ¿cuándo es útil o cuándo se puede utilizar un intervalo de confianza para la media? ¿Qué característica deben de tener mis datos? Aparte que son quantis, claro. ¿Qué característica deben cumplir en cuanto a la forma de mis datos para yo trabajar un intervalo de confianza para la media? A ver, ¿qué están digitando? Juan llegó en paracaidicas, pero ya se va ubicando, ¿no? Normal, claro. Los datos deben de comportarse aproximadamente normal. Por lo tanto, el de barras se utilizará cuando yo haya hecho la prueba en los análisis exploratorios y haya concluido que mis datos se comportan aproximadamente normales. Si eso, si eso sucede, yo hago barras de error en lugar de la caja y sesgo. Pero si no me cumple eso, entonces no puedo hacer barras de error. ¿Por qué? Porque es que no son normales. Y si los datos no se aproximan a la normalidad, no puedo hablar de fórmulas del intervalo de confianza para un promedio, porque es que el promedio no está en la mitad. Me captan el mensaje, o mejor, me hago captar el mensaje. Si los datos no son normales, el intervalo de confianza no tiene sentido, no tiene fuerza, no es adecuado, no nos dice lo que realmente está pasando. Entonces, por eso es que tenemos la otra opción. Ahora, cuando estamos explorando los datos, precisamente por eso se sugiere utilizar el de caja y sesgo. Porque cuando estamos explorando los datos no sabemos cómo se comportan. No hemos hecho las pruebas de Smirnov-Kolmogorov, de Shapiro, en fin. Entonces por eso tenemos que trabajar con caja y sesgo. Pero ya cuando tengamos el conocimiento de cómo se comportan, ya puedo escoger con tranquilidad. Y el de caja y sesgo nos está dando esto. Miren que no es muy distante de caja y sesgo, únicamente que el otro tiene una caja en lugar de la bolita de la mitad. Porque la bolita en este caso es el promedio. En la caja y sesgo ya vimos que era una rayita de la mediana, pero la mediana no siempre está en la mitad. Este es un gráfico de barras de error y estamos hablando de salario, donde sin hacer pruebas post-hoc, que después se hablará de eso en algún momento, no en el curso ya, sino más en otros cursos por ahí, las pruebas donde nos dicen si hay diferencia en los promedios, o sea, los ANOVAs. Sin hacer eso, yo tengo la certeza de que este gráfico me está evidenciando. Claro que hay diferencia en los promedios y aquí se está detectando. Hay una
distribución que está muy arriba, muy diferente, y no traslapa con ninguno de los otros. Evidentemente, si hacemos la prueba de mirar diferencia en promedios, claro que va a marcar esa distancia, va a marcar diferencia. Bien, entonces este de barras de error son construidos con intervalos de confianza y utilizando la media aritmética. Y sirve para comparar, obviamente, distribuciones. Ya si lo pido con filas es la misma mecánica, pero nos lo va a mostrar hombres y mujeres. Ahora, si tuviéramos más, como lo enfoca Juan, podríamos decir entonces, y en lugar de salario fuera cuánto estarían dispuestos a pagar por un producto, entonces ya uno mirará qué tipo de producto, o mejor, mirando competencia, cuánto pagaría por el producto A, el producto B, el producto C, o cuánto se pagaría en la empresa A, la empresa B, la empresa C, y uno ya observa si hay diferencias o no. Aquí vemos, por ejemplo, que en mujeres no hubo ninguno en seguridad, aquí no quedó ninguna información. ¿Por qué? Pues que no hubo ninguno, entonces usted está detectando. En la que teníamos ahora eso no se percibió, pero cuando usted desagrega, ya está encontrando otros detalles. En la anterior, y me devuelvo, en la anterior, la anterior figura, ya me devuelvo más, aquí estamos viendo administrativo y seguridad, muy parecidos, y eso se redacta y todo eso, pero cuando se desagregó llegamos a la otra información útil, no hay ninguna mujer en seguridad, y así entonces podrá pasar en cualquier tipo de ejercicio que hagamos, o ejercicio no en la práctica. Uno ya cuando desagrega encuentra cosas obviamente nuevas y algunas inesperadas. Bien, aquí ya tenemos entonces el mismo tema del gráfico, las barras de error simples, la variable edad, la variable quality, sin colocar nada, o sea, ya la habíamos como mencionado, y nos da el gráfico que conocemos. Ahora, la pregunta ahí es, ¿no es adecuado este gráfico para el caso? ¿Por qué? Y ahí coloqué otra información adicional en la parte inferior. Gráfico de prueba de normalidad, le pueden dar a la lupita si está muy cerca o muy lejos. Abajo dice que los SIC son ceros, o sea, son menores de 0,5. Al ser menor de 0,5 lo que estamos diciendo es que los datos no se comportan normales. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que este gráfico no es adecuado. ¿Por qué? Porque no son normales. Aquí aplicaría, si quisiéramos comparar esto, el de caja y sesgo. ¿Es claro esa situación? ¿Por qué no sirve este gráfico ahí? Porque no son normales. Entonces, si uno vio un gráfico de estos y uno en el texto no le dijeron que probaron normalidad, pues bueno, habrá que tener sus dudas. A ver, Juan ya no quiso tampoco el 2, sino el no. Voy a tratar de hacerme entender ahí. Primero hay que acordarnos que en otra sesión anterior nosotros vimos cómo se probaba normalidad. Una de las pruebas o las pruebas que tiene implementadas el SPS para probar normalidad en variables cuantitativas son Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. Para muestras pequeñas, unos hablan de 50, otros de 30, específicamente en este caso es 50. Si las muestras son menores de 50, nos fijamos en Shapiro. Si son mayores, nos fijamos en la tabla de Kolmogorov. La prueba de hipótesis que se plantea en ese tema es la hipótesis nula, que es la que llamamos H0. Dice, los datos se comportan normales. Y la alterna es que no son normales. O sea, son asimétricos, por decirlo de alguna otra forma. H0, los datos son normales. O sea, son acampanados. Alterna, no son acampanados. Se hizo la prueba y aquí estamos observando que los valores del SIC están dando menores del 0,5. Siempre se compara lo que nos da el aparato con el SIC
con el valor de P que se conoce como 0,5. Entonces, perdón, con el alfa. Entonces lo que se dice es, si el valor calculado, que en este caso fue 0, es menor de 0,05, no puedo aceptar lo que se había planteado en la hipótesis nula, que eran que son normales. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que los datos no se comportan normal. Al no comportarse normal, el intervalo de confianza para la media no me sirve. Y el gráfico de barras de error se construye con intervalos de confianza para la media. Pero como acabamos de ver de que eso no es normal, esa teoría no sirve. Por lo tanto, el gráfico tampoco. ¿Cómo nos quedó ahí ya? ¿Se entendió un poquito más? No sobra obviamente leer, repasar y hacer. Juan, ¿se entendió un poquito más ahí? Perfecto. Claro que son cosas de siempre recalcar y destacar, y por eso hacemos la conducta de entrada una y otra vez. Bien, el diagrama de caja y sesgo, que ya lo mencionamos, lo voy a pasar un poco más rápido, pero es la misma mecánica. Una variable cuanti aquí está como nominal, pero debe estar colocada como numérica. Y una variable en el eje. Y así se construyen las cajas. La diferencia con las otras es que las unas serían normales los datos y estos no. Pero la comparación es obviamente similar. También hay posibilidad de hacer barras agrupadas, tanto en este como en el de caja y sesgo. Aquí están, ya lo que nos está cambiando son los colores. Observen que cuando dije barras agrupadas, ya me colocó, es como decir barras comparativas, ¿no? Pero aquí es en el otro gráfico. Tengo hombre o mujer, y las de un colorcito son los hombres, o sea que los hombres son estos. Aquí no hay mujer, recuerden que en seguridad no había mujer, entonces ahí quedó solo ese color. Y aquí también es hombre. Por lo tanto, la conclusión es evidente, y más los que estamos en la sala. Los hombres devengan más que las mujeres en esa base de datos, en esa población, ¿no? No, ya eso es el debate que siempre se da por ahí en estos días, que fue el Día de la Mujer, después pasó el Día del Hombre y no nos dimos ni cuenta. Pero lo cierto del caso, estamos comparando, en este caso hombre o mujer. Eso nos lo permite también este tipo de gráficos. Muy bien, caja y sesgo también nos permitiría hacer algunas adiciones. Aquí ya tengo salario actual, el eje por categoría y etiquetas por sexo. O sea, no, habría que practicar más, pero aquí lo podemos observar las diferencias. Aquí ya lo que nos está diciendo es, comparando el salario según las categorías laborales, pero como les etiqueté por sexo, me está mostrando qué pasa con los hombres o con las mujeres. En este caso sobresalen los valores atípicos o los valores extremos, son hombres. Son posibilidades que dan este tipo de, y muchos otros gráficos, ¿no? Aquí está el diagrama y caja otra vez agrupados. Ahora vimos fue el de barras de error. Y también entonces nos lo puede entregar por hombre y mujer. Bien, tenemos unos minuticos. Yo quiero al menos pasar también a hacer algunos en directo, como llamamos. Bueno, el histograma sí es más fácil que todo, ¿no? Histograma, paso una variable cuanti, así la tengamos a bolita ahí que está mal trabajada. Este archivo es enviado por otras personas y no por eso nomás, sino que a veces se pasa pues el error. Pero, insisto, debe estar colocada como numérica. Y está chuleado a mostrar curva normal. Y aquí ya pedimos por sexo. Pero hubiéramos podido hacerlo arriba solamente, pero estaríamos mezclando las dos cosas. Y ahí me está entregando los dos histogramas. O sea que evidentemente es muy sencillo. Y aquí vuelvo a referenciar en la página, bueno, ya en la página 61 hablo de títulos. Eso de títulos es porque hay que saber también, en los que empezamos pues con estos temas, pues que los títulos tienen unas características como es el tiempo donde se hizo, el lugar y de qué trata, ¿no? Entonces ahí hay una invitación a leer esa parte también. Bien, aquí dejamos esta partecita
eh, para poder dedicar un ratico al menos y hacer algunos de